voy a aplicar el viaje del héroe como hizo Jordi Maquiavelo en ese video, pero que en lugar de como ascender hacia lo bueno, vamos a ver cómo Coriolanus va bajando hacia la maldad, ¿ok? Entonces aquí es como puedo explicar por qué para mí se desinfló el libro al final. Hola, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal y como ven en el título del video, hoy vamos a hablar de Balada de pájaros, cantores y serpientes, escrito por Susan Collins, que es la precuela de Los Juegos del Hambre. Este libro fue publicado este mismísimo año, está calientito, está fresquito. Tiene un total de 587 páginas, la edición es súper bonita, como pueden ver, es negra y a mí lo que me mata es esto que tiene aquí verde por dentro. Fue un regalo de Librería Internacional y también es una colaboración con ellos, así que pues muchísimas gracias a la librería por el regalo, porque la verdad es que no tienen idea las ganas que yo tenía de leer este libro. Este video va a tener una parte sin spoilers y una parte con spoilers, porque para poder argumentar por qué fue que para mí el libro bajó un poquito, la fallita que yo le siento, tengo que argumentarlo, y para argumentarlo bien tengo que spoilear. Así que les voy a estar avisando con bastante tiempo, anticipación y con unos minutitos para que ustedes salgan cuando empiecen los spoilers. ¿De qué se trata el libro? Aquí vamos a conocer a Coriolanus Snow, el que en la trilogía de los Juegos del Hambre es el presidente Snow. Lo que pasa es que es mucho tiempo atrás. Recientemente en este libro ha pasado la guerra entre los distritos y el Capitolio. De hecho, estamos en los 10º Juegos del Hambre. Eso quiere decir pues que han pasado 10 años. Y son esos Juegos del Hambre que cuando leíamos la trilogía eran como de los Juegos del Hambre que en realidad pues no se sabía mucho, prácticamente no se sabía nada. Lo primero que vamos a notar es lo diferentes que son los Juegos del Hambre de la trilogía a los Juegos del Hambre aquí en esta precuela. Aquí los tributos son tratados como animales. Son transportados no en este tren súper lujoso y no son tratados como lo vemos en la trilogía, que es toda una festividad, que prácticamente son como, no sé, como estrellas. Aquí los tratan animales, pero como si fueran animales de circo, que vienen en un tren, incluso con desechos de animales, los tienen ahí tirados como en un zoológico, incluso pasar hambre. Y las personas del Capitolio, y mucho menos, ¿verdad?, la de los distritos, están interesados en ver los Juegos del Hambre. Nadie, absolutamente nadie. Ellos deciden tomar a alumnos destacados del Capitolio para convertirlos en mentores de los tributos y así buscar maneras alternativas de hacerlos atractivos y que las personas lo quieran ver. Dentro de estos alumnos destacados van a escoger a Coriolanus, lo cual para él representa una oportunidad enorme porque aunque la familia Snow ha sido una familia destacada, de buena posición, después de la guerra lo han perdido prácticamente todo, están a punto de perder su casa, apenas tienen con qué comer y es tanto así que incluso ellos llegan a decir que tener basura es un lujo que no se pueden permitir porque todo lo tienen que estar aprovechando. Por tanto, Coriolanus ve esto como una gran oportunidad, bueno, él y su familia, porque el mentor que gane junto con su tributo va a recibir una beca para poder continuar con sus estudios y más adelante también vemos que el padre de familia de uno de los mentores va a ofrecer también una beca monetaria. Así que para él es bastante importante ganar esta beca porque podría devolverle como toda la posición que él como Snow cree merecer. Los problemas para Corio empiezan cuando el tributo que le asignan es la chica del Distrito 12. O sea, para él eso es como una ofensa porque el Distrito 12 para ellos es lo peor de lo peor y los chicos vienen como súper débiles y súper desnutridos y tras de eso la chica, ¿verdad? Cuando conocemos quién va a ser la tributo del Distrito 12, Corio ve como que toda esta situación cambia porque Lucy Gray, que así se llama, la tributo, es encantadora y va a buscar la manera de robarse los corazones del Capitolio y no solamente del Capitolio, los nuestros también. De eso se trata Balada de pájaros, cantores y serpientes. Yo al libro le di 3.5 estrellas, aunque me estoy inclinando hacia las 4, todavía tengo un conflicto interno si 3.5 o 4 estrellas, porque sí me gustó bastante, por varias razones. La principal es todo este tema de la moral.
Yo venía de leer libros tipo Un Mundo Feliz, estaba leyendo La Naranja Mecánica, El Retrato de Dorian Gray, y son como el tipo de libros que me está llamando actualmente la atención. Esos libros que ponen en conflicto mi moral, esos libros que, aunque yo diga no estoy de acuerdo con esto, me hacen pensar, pero ¿qué pasaría si? Aquí nos van a presentar este conflicto moral de comparar, por ejemplo, la arena, la situación de estar en la arena de los Juegos del Hambre. ¿Qué pasa cuando no hay ley, cuando no hay alguien que me vaya a castigar por las acciones, sino que yo podría hacer lo que sea por sobrevivir? Y se compara, por ejemplo, con las situaciones que pasó Corio y su familia, incluso pues los habitantes del Capitolio, mientras estuvo la guerra del Capitolio contra los distritos. Habla mucho de cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, si somos violentos, si somos capaces de hacer que sí, que no, bajo cuáles circunstancias y bajo cuáles circunstancias como de presión extrema. Entonces eso me gustó muchísimo. Otra cosa que me gustó bastante es el personaje de Corio, de Coriolanus, el personaje principal, porque es un antihéroe. Aquí tenemos a un muchachito, porque es adolescente, que desde que lo conocemos sabemos que es de esos personajes que el fin justifica los medios. Va a hacer lo que tenga que hacer para alcanzar sus objetivos. Como por ejemplo, hay una parte donde a él no le importa lo que tenga que hacer su prima, que es Tigris, por si se acuerdan de ella de los Juegos del Hambre. Él prefiere desconocer lo que tenga que hacer ella con tal de él tener una buena camisa para ir a estas cosas de los Juegos del Hambre. Y luego tenemos otros personajes secundarios que son entrañables, que son Sejanus y Lucy Gray, y también la doctora Gaul, que más adelante vamos a hablar de ella. Voy a empezar a profundizar un poco sobre Snow, así que aquí pueden haber ligeros spoilers, nada grave, pero por aquello. Snow es ese personaje que aplica el fin justifica los medios, y lo vamos a ver una y otra vez tratando de tener todo eso que él cree que merece por ser un Snow. Vemos que él es muy orgulloso, y creo que su abuela también. Son personajes que son muy orgullosos por su apellido, y ven a los demás así como por debajo del hombro. Para ellos son inferiores, por estatus como por dinero. Y digo dinero porque para Snow en ese momento es bastante importante. Y vemos como, aunque hay personajes que tienen más dinero, por ejemplo la familia de Sejanus, él lo sigue viendo como alguien inferior por el hecho de venir de un distrito. Y a pesar de que desde el inicio la autora nos enseña quién es Snow, que él es un antihéroe y que el fin justifica los medios y que no es una buena persona, aún así ella como autora logra hacerme sentir empatía por Snow. Por lo menos al inicio del libro, cuando nos cuenta como las cosas que tuvo que pasar en la guerra, y este sentimiento de sentirse utilizado en los Juegos del Hambre y no poder confiar en los demás, pero siempre era consciente de que él no era una buena persona. Entonces eso me pareció también muy bien. Respecto a esto, quería rescatar esta frase que me gustó mucho, que decía: lo atemorizaba todo. Si las personas que en teoría iban a protegerte estaban dispuestas a jugar con tu vida tan a la ligera, entonces, ¿cómo sobrevivir? ¿Confiando en ellas? No, eso seguro. Lo siguiente que me encantó era el conflicto moral, que para mí está muy representado con las ideas de la doctora Gaul. Por ejemplo, también voy a entrar aquí con una frase que a mí me revolcó muchísimas emociones, no porque esté de acuerdo con ella, sino porque es una manera de pensar muy diferente a lo que yo creo, pero aún así rebotaba esa idea por toda mi cabeza, y es: la guerra es una constante, el conflicto puede sufrir fluctuaciones, pero que nunca cesará del todo. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro objetivo? La controlamos. Si es imposible acabar con la guerra, tenemos que controlarla de manera indefinida, como hacemos ahora. Y eso me parecía súper interesante, como ellos explicaban que lo que iban a hacer era poner a luchar a los distritos entre sí, para que este enfrentamiento, el derramamiento de sangre y la guerra continuara y se perpetuara, pero donde ellos sean los que controlen la situación. No estoy de acuerdo, pero es una manera de pensar que me revolcó mucho, así como que me dejó muy impresionada. Y ahora sí, chiquillos, aquí viene uno de los spoilers más grandes que podría ser. Creo que de ahora en adelante lo que voy a decir va a tener muchos spoilers. Muchas gracias a todos y todas los que se quedaron hasta acá, y todas las personas que no les interese spoilearse o que ya leyeron el libro y quieren fangirlear conmigo.
Estoy haciendo esto un poquito largo aquí hablando para los que quieran retirarse del video tengan tiempo de hacerlo. Pero ahora sí, voy con los spoilers. Una de las cosas que a mí me impactó mucho es cuando la doctora Gaul pone a Snow en la arena y lo lleva a este punto súper duro y para mí un punto máximo en la trama de Snow, que es cuando él tiene que asesinar a alguien. Entonces, este tema de qué pasa cuando nosotros estamos bajo las circunstancias morales de no ser castigados, de tenemos que sobrevivir y cómo lo empiezan a comparar con lo que era el Capitolio durante la guerra y lo que se vive en la arena. Como que nos dicen que lo mismo que estaban viviendo durante la guerra es lo mismo que se siente estando en la arena. Ese miedo, hay que sobrevivir. Y aunque yo tenga los valores, tenga la moral y tenga la educación como la tenía Coriolanus, bajo ciertas circunstancias podría estar por arriba de todo mi instinto a sobrevivir. Y aquí también voy a citar una frase que me parece espectacular. Sin la amenaza de la muerte, la lección no habría sido la misma. Lo que has visto en la arena, así es la humanidad, descarnada. Los tributos, tú mismo. Así de fácil desaparece la civilización. Tus exquisitos modales, tu educación, la historia de tu familia, todo aquello de lo que te enorgulleces, arrebatado en un abrir y cerrar de ojos para desvelar lo que eres en realidad. Así es la humanidad en su estado natural. ¿Realmente somos tan malos? Yo diría que sí. Y reafirmando esto, si no tuviéramos leyes, si no tuviéramos consecuencias y podríamos tomar lo que quisiéramos sin ser castigados y sumado a esto nuestro instinto de supervivencia, ¿cómo seríamos? ¿Somos tan capaces de juzgar, por ejemplo, a Coriolanus estando en esta situación de la arena? ¿Nosotros no seríamos capaces de llegar a hacer algo así con tal de sobrevivir? No lo sé. Y esto resulta muy interesante porque al ser Coriolanus un antihéroe y no un héroe, tal vez nosotros nos sentimos más reflejados en él y tal vez por eso también nos llaman más la atención este tipo de personajes, porque los héroes normalmente van a estar escogiendo lo bueno y lo bueno y lo bueno, con un compás moral súper alto que muchas veces nosotros pues no lo tenemos tan alto o queremos hasta cierto punto en nuestro inconsciente poder tomar las decisiones como las toman los antihéroes, donde importa más el fin que el código moral, donde probablemente muchos de nosotros quisiéramos poder actuar como los antihéroes, siendo más prácticos, ignorando la conciencia, siguiendo nuestros impulsos, nuestros deseos oscuros y que nunca lleguemos a ser castigados por ellos. Y ahora quiero entrar en las cositas que no me gustaron. Y aquí voy a explicarlo con algo que aprendí recientemente del curso de escritura de Frank Herrera. Voy a mezclar un poquito lo que es cómo se crea un guión y el viaje del héroe. Pero que en este caso, como lo vi en un video de, creo que se llama Jordi Maquiavelo, no hay como este viaje del héroe, pero versión como antihéroe. Entonces voy a aplicar el viaje del héroe como hizo Jordi Maquiavelo en ese video, pero que en lugar de como ascender hacia lo bueno, vamos a ver cómo Coriolanus va bajando hacia la maldad, ¿ok? Entonces aquí es como puedo explicar por qué para mí se desinfló el libro al final. A nivel de estructura, cuando empieza una historia, primero vamos a tener el planteamiento, que nos van a presentar a los personajes, las situaciones, etc. Y aquí, pues, todo bien. También, ligado un poco con el viaje del héroe, vamos a tener que nos van a presentar cuál es el mundo ordinario, que es como el mundo que conoce nuestro personaje. Vamos a conocer a Coriolanus, a la familia, a los compañeros, a la doctora Gaul, y vamos a ver cómo es el Capitolio en ese momento de la historia. Luego vamos a tener el primer nudo de la trama, que es donde vamos a tener un detonante, que es la situación que lo va a cambiar absolutamente todo y vamos a reafirmar como los deseos que tiene nuestro personaje. Entonces aquí vamos todo bien. El detonante es que Corio es elegido, o sea, esta es mi interpretación, ¿ok? Que el detonante es cuando Corio es elegido para ser un mentor de los Juegos del Hambre y pues que va a tener la beca y ahí vamos a tener los deseos de Corio, que lo que quiere es llegar a ser presidente y para eso tiene que estudiar y no tiene dinero, entonces el detonante es que va a ser mentor y también que va a ser el mentor de la chica del distrito 12. Y mezclando esto un poquito con el viaje del héroe, también él conocería a su mentor, que para mí en este caso el mentor de Corio va a ser la doctora Gaul, porque es la que constantemente va a ayudar a que Corio conozca más sus instintos y vaya más en el camino del mal. Luego vamos a tener el segundo acto y la primera parte es la confrontación. Según la teoría dice, el protagonista tiene ante sí obstáculos que no puede superar con facilidad
Esa es la moción de la historia y sus creencias recibirán un duro golpe a la moral. Y vamos a tener el segundo nudo de la trama o ese punto de no retorno. Entonces Coryo para mí esta es la segunda parte del libro, donde Coryo pues empieza a resolver todos esos pequeños problemas. Tenemos que hacer que Lucy Gray sobreviva a los Juegos del Hambre para yo poder obtener mi beca. Por ejemplo, cuando tiene lo de la tarea y va con su compañera y a su compañera la pican las serpientes por la doctora Gaul y entonces Coryo, en lugar de ayudar a su compañera, queda como shock y sigue en este proceso de justificar lo que está pasando, porque al final pues para él es lo más importante ganar los juegos y lo más importante es recibir la beca. Y luego mueren sus compañeros y vemos que él va pasando pruebas y pruebas y pruebas y las va justificando una y otra vez, y tenemos todo este discurso mental de Coryo donde él va justificando todas sus acciones. Y aquí también tenemos toda esta parte donde empieza a tener como cierto interés romántico hacia Lucy Gray. Lo que pasa es que durante todo este proceso donde conoce a Lucy Gray, para Coryo sigue siendo más importante ganar los Juegos del Hambre. Por todas estas veces, para mí, digamos, cuando todas estas veces que Lucy Gray le dice, pero cree en mí, cree en mí, cree en mí, y él lo que le dice es como, por favor sobrevive, por favor sobrevive. Entonces, todas esas son como las pruebas que va teniendo Coryo, que las va superando, pero hacia el nivel de la maldad. Y luego tenemos el segundo nudo, que, como les decía, hay un punto de no retorno. Para mí el punto de no retorno de Coryo es cuando la doctora Gaul, que sería su mentora, según el viaje del héroe, pero ese sería como el viaje del antihéroe, la doctora Gaul lo envía a la arena y ahí Coryo asesina. Él se da cuenta de que es capaz de llegar muy lejos con tal de sobrevivir y con tal de alcanzar su objetivo de ganar los Juegos del Hambre. No por el interés de que Lucy sobreviva, sino porque él quiere la beca y él quiere llegar a ser alguien muy importante en Panem, ojalá el presidente. Y tenemos esta frase que creo que lo representa bastante bien. Lo había matado, sobre eso no cabía ninguna duda. Nada podría borrar ese hecho, jamás recuperaría su inocencia. Se había cobrado la vida de otra persona. Punto de no retorno. Y luego vamos a tener, bueno, que Lucy Gray gana los Juegos del Hambre, pero Coryo es enviado al Distrito 12 y ahí vamos a tener más y más pruebas. Luego viene el tercer acto, que es el que se llama la resolución. Y es aquí donde para mí pues todo esto se va a desinflar. ¿Por qué? Porque para mí la tercera parte se vuelve hasta cierto punto fanservice. Llevarnos al Distrito 12, que Coryo tenga este pseudo interés romántico por Lucy Gray. Aunque la idea no me parece tan mala en sí, porque vemos que pues Coryo tiene que ir, después de pasar esta prueba de no retorno, a lo más bajo, perder su estatus, no sabe qué va a pasar con su familia, con la casa, van a perder la casa, es que lo está perdiendo todo. También el hecho de traicionar a Sejanus, que es su mejor amigo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chiquillos? Que para mí, aunque la escena del lago es de lo mejor que yo he llegado a leer, me desilusiona. Porque en el viaje del héroe hay un punto que se llama la resolución y es donde el personaje tiene que aplicar todo lo que ha aprendido en la prueba final para poder obtener su premio. Y para mí la prueba final de Coriolanus es asesinar a Lucy Gray. Él ya tuvo la prueba de asesinar a alguien que considera insignificante, un tributo del distrito, no me acuerdo cuál, pero un tributo en la arena, y luego asesina a su amigo, que en realidad es su amigo, porque siempre lo vio por debajo del hombro, porque aunque Sejanus tuviera mucho dinero y me está ayudando, etcétera, etcétera, sigue siendo alguien del Distrito 2, no está a mi altura, no está a mi nivel. ¿Qué pasa con Lucy? Aunque Coryo sabemos que pues no la amaba, la veía como una mascota, él sí sentía que le debía la vida a ella y que le debía algo a ella. Entonces, para mí, esta prueba máxima es el enfrentamiento entre Lucy Gray y Snow en el lago, donde él la tenía que asesinar para que él completara como todo este viaje que ha tenido de maldad y decadencia y relacionado con soy capaz de matar o no. El problema no es la escena del lago, porque la escena del lago es buenísima. Ver todo este conflicto moral que va teniendo Coriolanus de que Lucy Gray tiene que entender, yo la tengo que dejar, pero no, le voy a dejar una pista, entonces la tengo que matar. Y como toda esa psique que va teniendo él ahí de que entonces la tengo que matar, entonces la tengo que matar. Y la autora nos quita ese momento, literalmente nos lo roba porque no sabemos qué pasa con Lucy Gray. Ella escapa y Coryo, para mí, no llega a superar esa prueba final máxima
pero sí obtiene el premio, porque al final él regresa y puede volver al Capitolio y está todo bien. Incluso tiene el descaro de que los papás de su amigo, que él fue el que delató, que lo mataron por su culpa, lo empiecen a auspiciar, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, le empiezan a pagar las cosas a Coriolanus. Obtiene el premio, pero sin superar la prueba. Al menos eso es lo que yo siento. Ahí es donde yo siento que la historia se desinfla. Para mí, el capítulo final hubiera estado excelente y probablemente le hubiera dado 4 de 5 estrellas o 4.5 estrellas si Corio logra matar a Lucy Gray. Porque el problema es que yo como lectora, como en algún momento la autora me había planteado la duda de que si Corio la quería o no la quería, yo tengo la duda como lectora, ¿qué hubiera pasado si Lucy Gray, en lugar de escapar, que lo hizo excelente, la escena de los sinsajos y el agua es genial, pero si ellos se hubieran encontrado, yo tengo esta duda de, ¿será que sí la llega a matar o será que no? Entonces, si yo quedo con esa duda, hace que todo lo que venía pasando con Coriolanus y todo su arco de personaje se fuera al garete, porque no la mató, porque no tuvo que enfrentarse a eso y aún así obtiene el premio. Entonces, ok, ya me desahogué. Eso es lo que no me gusta del libro. Y la otra cosa que no me gusta es que Lucy Gray para mí es un personaje espectacular. Me encantó ella como personaje, pero me duele que se convierte como en ese elemento que utiliza la autora para que la trama de Snow avance. Ella en la tercera parte también se desinfla y no me gusta que la utilice como solamente para que Snow vaya al Distrito 12, porque al final va por ella. Y lo vemos una y otra vez, que Snow en realidad no la quiere. Él nunca llega a decir como que de verdad la ama o que la quiere en serio. La ve como una mascota, como algo exótico, como algo que también quiere que le pertenezca. Entonces, sí, me dolió. Eso es todo por el video del día de hoy. Ese es mi análisis de por qué no me terminó encantando. Toda la primera parte y la segunda parte y el conflicto moral de la historia lo amé. 10 de 10 para esa parte. La tercera es donde decae. Si ustedes llegaron hasta este punto del video, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan del libro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y ya, eso sería todo por el video del día de hoy. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, mi link a Patreon y que yo ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente video. Bye.